conquista fue la iglesia. En la Edad Media, la iglesia, crecieron los monasterios exponencialmente. Es dentro de la iglesia donde se van a dar, los monjes van a aprender el oficio de las artes, y en el momento del contacto, si bien en el siglo XVI, en Europa estamos con el Renacimiento y el manierismo, es, digamos, como que se consolida la estética del barroco en la imagen que vamos a encontrar en América, ¿sí? Por eso decimos que el barroco es la expresión de una cultura religiosa opuesta a la del protestantismo, porque es el momento de la división de la iglesia, ¿no?, del protestantismo y de la contrarreforma. España toma lo que es el brazo de la contrarreforma, y con esta lógica de llevar adelante la evangelización, haciendo y promoviendo la religión, el catolicismo como la religión única y universal, de manera hegemónica, es que digamos, las imágenes que encontramos tienen que ver con lo religioso. En México y en Perú, la mano de obra indígena hizo sentir su influencia, por lo que el barroco en América no fue un simple traslado de los principios estéticos y formales europeos que caracterizaron este estilo artístico, sino que tuvo una dimensión distinta, donde a partir del europeo se generó un arte colonial donde se lee la impronta mestiza de América. El indígena vencido por la conquista española ejerció una suerte de contraconquista a través de una redefinición de la cultura dominante, enriqueciéndola y transformándola. Vamos a ver uno de los ejemplos. Elegí algunos íconos que son claves, muy conocidos. En este caso es la Virgen de Guadalupe, que es la Virgen mexicana. Les voy a mostrar, acá están las dos. La Virgen de Guadalupe es el nombre que se le da a la representación de la diosa Tonantzin, que es una diosa muy importante para los mixtecas, que hablaba y que hacía referencia a la fertilidad, a todo lo que tiene que ver con lo femenino. También tenemos otras deidades dentro de lo que es el mundo azteca, como la Coatlicue, que ahora lo vamos a ver. Pero lo interesante es cómo se va a dar, cómo se va a venerar, o por qué se va a venerar la Virgen de Guadalupe. Se dice, estos son parte de los relatos, ¿no?, de las leyendas, dicen que a un indio, en origen, se le aparece la Virgen de Guadalupe, justo en el mismo espacio geográfico donde se venera a la diosa Tonantzin. Entonces, por ese argumento se construye la iglesia donde se venera a la Virgen de Guadalupe. Claramente ahí hay un sincretismo y un sustituto equivalente, se le llama, porque la fuerza mágica que tiene el poder, que es la creencia de su Dios original, se traslada a la imagen que es española, ¿sí? Otro ejemplo es, esta es la Coatlicue, que es una imagen clave también para los mexicas. Es lo mismo que pasaría en el altiplano con la Pachamama. La Coatlicue viene a representar la diosa de toda la tierra, digamos, de todos los dioses, de todos los hombres. Y en la representación, desde acá, ¿ven la pollera? La pollera se construye por serpientes, ¿sí? De hecho, la traducción es la falda de serpientes. Y la serpiente para los aztecas es la representación de lo cíclico, de la vida después de la muerte. O sea, esta idea que es muy, muy mexicana,
¿sí? Además, por ejemplo, el collar que tiene es un collar hecho de corazones, que también de corazones y de manos. Es la representación de todos los que hacen esa tierra. Y la cabeza es la cabeza de la serpiente emplumada, que es otra figura clave, que es Quetzalcóatl. Digamos, es una deidad clave también para los aztecas. Ahora vamos a ver qué pasa. Esto es en Bolivia. Esta se llama la Virgen del Cerro, de autor anónimo. Esto es otra cosa interesante, después lo vamos a ver específicamente con la escuela cusqueña, pero esta que es una representación en Bolivia, que se encuentra en Potosí. Vamos a ver barroco hispanoamericano. Ahora vamos a hablar un poquito de esto. Dice, con una expresión propia de la región que sintetiza la historia, las religiones del Nuevo Mundo y los conquistadores, las costumbres y hasta la naturaleza. Se ha representado la coronación de la Virgen María inserta en el Cerro Rico, cuya riqueza de plata originaba la conjunción de dos culturas en todos sus aspectos. Entonces, fíjense que la Virgen, esta figura triangular, da cuenta del cerro. No está sobre el cerro, está adentro del cerro. ¿Se entiende? Esto es la representación de la Pachamama. Y entonces, cuando decimos barroco es por la estética. De hecho, todas estas figuras que se ven acá atrás, que dan cuenta de la fauna, de la flora, de los campesinos, que es propio del paisaje, está pintado a la manera, por ejemplo, del Bosco, ¿sí? de Blamey. ¿Vieron los flamencos? Bueno, porque son esos retablos que llegan a través de los misioneros, ¿sí? Cuando hablábamos recién que es la iglesia misma la que hace esta tarea, por un lado, de destruir la imagen propia de América, también son los que instalan e enseñan y tienen el oficio de lo que adquirieron en Europa. Acá tenemos otra que también es anónima, también es la Virgen del Cerro, pero esta se encuentra en otro lugar, ahora está en el Museo Nacional de Arte de Bolivia. Y los personajes que aparecen son el rey de España, el Papa, digamos, todo lo que está vinculado claramente con la posición política de la Iglesia Católica, pero que a su vez habla de ese entorno, de ese contexto andino. Sí. No sé si me puedes formular bien la duda que tengo, pero la propuesta, digamos, surge de los propios nativos como una forma de sostener, como que se escucha, ¿no? Como una forma de sostener su cultura ante, digamos, el avasallamiento, digamos, que sufrieron, o surge como una propuesta propia de la cultura dominante, como una forma de imponer su propia cultura y encontrando ciertos nexos. O sea, no sé si está bien formulada la pregunta, pero el sincretismo se da para poder implantar mejor la cultura dominante o para sobrevivir la cultura dominante. Está buenísima la pregunta porque de hecho pasan las dos cosas. O sea, hay distintos estudios que van a decir, estudios antropológicos que van a dar cuenta de esto, que si bien desde la Iglesia se trató de negar, de abolir, de extinguir las imágenes propias de las creencias americanas, de los pueblos americanos, pasó que les llevó mucho tiempo y que a su vez se dieron cuenta que había una manera de creer diferente a la manera de creer europea. Entonces, a la larga se fue flexibilizando lo que primero era
totalmente, digamos, cruento y violento, porque hacían, digamos, maltratos públicos de destruir imágenes adelante, digamos, de todo un pueblo, para que sea una manera de aleccionar socialmente. Pero pasa, por otro lado, que se dieron cuenta que flexibilizando esta postura, la evangelización se iba a producir con más éxito. Esa es una postura. Tenemos otra postura, que es, a través del sincretismo se va a dar una resistencia. Esta es otra postura, porque de hecho ahora yo les voy a hablar de la escuela cusqueña, que son, efectivamente son un grupo de originarios que se rompen, digamos, del gremio de pintores propios, digamos, constituidos por los españoles, y arman su propia escuela de pintura, donde siguen digamos, mostrando imágenes que son de la religión católica, pero empiezan a incorporar detalles que son bien andinos. Por ejemplo, dicen la presencia de guacamayos, de aves que son propias de Perú. Dicen que eso era una manera secreta de ir gestionando como una resistencia andina, pero eran como un código secreto que utilizaban para ir sosteniéndose en esa resistencia que, bueno, después se va a dar, porque esto estamos hablando del siglo XVII, ¿sí? 1680. Entonces, se van a dar las dos cosas. Aparte, pensemos que son muchos años, ¿no? De una tarea fina que se llevó y se sigue dando. Paso directamente a esto porque tiene que ver con un modo de profundizar la colonización. El efecto animístico de las obras de arte católica se vio reforzado con las reliquias sagradas que se multiplicaron y expandieron por todas las iglesias a partir de la Contrarreforma. Entonces, no solo era la imagen, sino también los pedacitos de hueso. ¿Ven que acá? Bueno, en el centro se ve un montón de huesitos en el centro del pecho. Esto es un relicario Santa Mártir, donde habla, digamos, donde se concentran los huesitos de un santo. Entonces, se aprovecha esta relación que tenían los pueblos originarios con los objetos, con las cosas, con el hueso concretamente, para generar, digamos, más devoción. Entonces, ahí es donde se va a dar este sincretismo, ¿sí? Acá es claramente la utilización de esto que es propio de los pueblos originarios. Asimismo, por ejemplo, este es el relicario de San Benigno, todas las dos que les mostré son de Colombia, donde se exponen, ¿para qué? Para tener una cercanía al objeto milagroso, a esto que es el santo que va a estar presente en esos huesos, ¿sí? En esa presencia que se sostiene y que hay una gran devoción a partir de este cambio también en el uso de las cuestiones sagradas. Ahora lo vamos a explicar un poquito. Los relatos, digamos, perdón, voy a volver acá. Así se entiende. A diferencia del fundamento teológico de la estética cristiana del barroco, los pensamientos cósmicos de las culturas prehispánicas de América remiten a concepciones diferentes respecto a las que se llaman sus expresiones artísticas, calificadas de idolátricas. En los pensamientos indígenas no existe la proposición filosófica del arte como representación o imitación de la naturaleza, porque se trata de otros sistemas cognitivos perceptivos de la realidad, en los que los seres míticos
no son fantasías creadas por la mente ni son explicados por un raciocinio o una lógica formal. Tampoco responden al mito platónico de la realidad como sombras que se proyectan en la caverna ni a la filosofía universalizante del Renacimiento que se fundamentó en la similitud entre las palabras y las cosas. Son los relatos mitopoéticos la expresión viva de espacios rituales en los que los chamanes logran modificar sus conciencias. ¿Se entiende? Son a partir, digamos, de este que podríamos llamar como un tótem, que es la imagen de un chamán jaguar, donde se encuentra el poder, es en el mismo objeto, pero no es una representación del chamán, sino que tiene la misma fuerza del chamán. Para nosotros es complicado porque no tenemos esa misma lógica. Pero si quieren y hacemos un esfuerzo y pensamos qué sucede con, por ejemplo, las peregrinaciones actuales. Pensemos en la fiesta de San Cayetano, donde la gente, digamos, todas las personas se entran en fila, caminan y llegan a tocar el pie del santo. No es solamente entrar a la iglesia, es llegar a tocarlo. Y todos sabemos que lo que está tocando es una escultura de yeso pintada. Sin embargo, tiene un efecto al que se asemeja a esto que estamos viendo acá. ¿Se entiende? Yo esto lo puse para que se entienda. Antes de la conquista, el tipo de pintura que había, en este caso es en la selva lacandona, donde se pintaban las paredes. Pero fíjense la cantidad de colores y el despliegue que tenían, en este caso son mayas, ¿sí? Este es un chacmol, es el dios como un intermediario entre el hombre y las deidades, y es en la pancita del chacmol donde se hacían los sacrificios, ¿sí? Sacrificios donde se ponía el corazón. Acá es un lugar donde se encuentra el chacmol, ¿se ve? Acá. Se hacían las ofrendas, generalmente al dios de la lluvia, que se llama Tlaloc, porque se necesitaba, son zonas que si bien, digamos, son selváticas, había momentos de sequía y realmente es un dios muy venerado, el dios Tlaloc. La escuela cusqueña era la que les hablaba recién, y vamos directo a dos imágenes de la escuela cusqueña. Estos son los ángeles arcabuceros. Hay muchísimos. Si ustedes se meten van a ver que hay muchísimas imágenes de ángeles arcabuceros. ¿Qué es el arcabuz? Es una escopeta. Porque en relación a las imágenes de los ángeles traídos de Europa que venían con espada, ellos los hacían en relación a lo que habían visto, que es la escopeta, este arcabuz, ¿sí? Y siempre hay una tendencia a esta representación triangular, o sea, como que de alguna manera siempre está esta idea de la Pachamama en las imágenes representadas. Quispetito, que es el pintor más conocido, de hecho la mayoría de las pinturas son anónimas, pero realmente se destaca, las dos son imágenes de la Iglesia Católica. Si no me equivoco, este es el sacrificio de San Sebastián, y fíjense que acá aparece una llamita, hay fauna y flora propia de los Andes, y esto es lo que les decía de los pájaros, ¿ven? Hay muchos cuadros donde aparecen el papagayo selvático, el guacamayo, como son representaciones de la resistencia andina y de la aristocracia andina, porque también en sus ropas tenían la imagen de las aves propias del mundo andino. Bueno,
¿Por qué hablamos de sincretismo? Un poco ya lo habíamos hablado acá con el compañero, porque tenemos que pensar que hay una suerte de unión, de mezcla, de mestizaje, pero teniendo en cuenta estas dos vertientes, ¿no? Algo que tiene que ver con lo impuesto y por otro lado con la resistencia. Hoy en día podemos decir que en la actualidad el arte latinoamericano contemporáneo vuelve a tomar el tema del sincretismo, ¿sí? Las obras de arte contemporáneo latinoamericano de los últimos tiempos demuestran claras características del sincretismo, tanto en su procedimiento como en su carga significativa. América es, entre otras cosas, un continente al que se migra y se puebla, un espacio geográfico agreste todavía en muchas partes, donde abundan las fundaciones y las colonizaciones, un espacio donde se traslapan cotidianamente palabras y conceptos que, como estas estratigrafías culturales, nos remiten a voces y formas de identidad que sentimos vergonzosamente ajenas. Digo esto y me pareció interesante que lo tengamos presente porque es muy reciente el reflexionar sobre nuestra identidad. Me parece también que es una gran deuda que tenemos y que ciertamente fue lo que movilizó a muchos de estos artistas a volver a tomar la idea del sincretismo en sus obras. En la década del 20 del siglo XX, ¿sí? En 1920, vamos a tener en México una movida muy importante con los muralistas, también el modernismo brasilero con el grupo Antropofagia, y ya más cercano a nosotros, en el 90, tenemos la Liga de los Pintores, de los Artistas Latinoamericanos, que vuelven a retomar este tema que claramente es algo que los moviliza. Este es un mural de Diego Rivera, donde plantea toda la historia de México, desde el momento fundacional, digamos, desde el momento de la conquista hasta la actualidad. Acá tenemos Orozco, o sea, Rivera, Orozco y Siqueiros son los muralistas, digamos, claves más importantes de este movimiento. Y bueno, Orozco y Siqueiros son los que más plantean imágenes que están más ligadas al cuerpo, ¿no? a la representación de la imagen del originario, ¿no? de los pueblos originarios. Por otro lado tenemos a Frida Kahlo, que si bien no es muralista, sí trata la mayoría de sus cuadros de hacer una reivindicación de lo que es propio, original de su lugar, de lo autóctono. En el caso de Brasil, recién les hablaba del grupo Antropofagia, en este caso es un cuadro de Tarsila do Amaral, este cuadro se llama Antropofagia, y lo que tiene este grupo es que el principio central de la antropofagia era que los artistas brasileños debían devorar influencias, digerirlas cuidadosamente y convertirlas en algo nuevo. Las pinturas, por ejemplo, la negra, que es la que estamos viendo, Avaporú y Antropofagia forman el trío más célebre de la producción de este estilo de Tarsila, que es la pintora, la actora, la artista. Quiero destacar tanto en las dos obras de Tarsila esta exageración en las extremidades tienen que ver también con esta idea que se fue dando en las esculturas de los indígenas, donde mostraban más grandes, o sea, en relación al resto del cuerpo, las extremidades, porque era algo que se diferenciaba del español. Nosotros acá no usábamos zapatos, estábamos con el cuerpo, digamos, si hacía calor no nos vestíamos, cosa diferente
que digamos, cuestiones diferentes en relación a lo que pasaba con los españoles, que tenían mucha ropa puesta, siempre calzados. Entonces los pies claramente eran más grandes, pero porque tenían libertad los dedos. Y esto era algo que se destaca mucho en las obras de las esculturas de los pueblos originarios, cuando, aunque sean representaciones de santos, ¿sí?, o de la Iglesia Católica. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con Cándido Portinari, que este es un ejemplo donde ven que las manos son bien robustas. Este es un cuadro de Osvaldo Guayasamín en Ecuador. Y lo puse a Berni, no es porque hace referencia a los pueblos originarios, pero sí habla de la diversidad cultural. Esta es una obra que muestra todo el crisol, ¿no? Esta multiplicidad de etnias que estaban en este momento. Bueno, esta pintura es de 1932, entonces ahí estamos viviendo las primeras oleadas inmigratorias. Entonces, en este cuadro hay una presencia de muchas etnias, digamos, de esa diversidad cultural que nos constituye también. Y por último puse, esta es una obra de Juan Francisco Elso, un cubano, que pertenece a de este último grupo que les dije, la Liga de Artistas Latinoamericanos. Me gustó mucho esta, que es una instalación, se llama Corazón de América, y está hecha con hierba seca y carrizo, que es como una especie de caña, una caña que se usa para herboristería, para poder tejer con la caña. Y me pareció muy emblemático esta idea de este corazón enorme, que es el corazón de América, y que además tienes como que da cuenta de cierta, no sé si tristeza o de conmoción, porque no es un corazón lisito, es un corazón como con ciertas cicatrices, pareciera. Bueno, la función del arte no es el resultado, sino de proposiciones que establecen acciones que conllevan verdad artística y verdad intencional de realización. Lo sincrético existe en su propio ser y hacer de la condición del hombre histórico, sagrado o profano. Y para terminar, me gustaba, este es un cuentito chiquitito de Eduardo Galeano, que habla justo de la imagen de la Virgen del Cerro. Dice: María, Madre Tierra. En las iglesias de estas comarcas suele verse la Virgen coronada de plumas o protegida por parasoles como princesa inca, y a Dios Padre en forma de sol, entre monos que sostienen columnas y molduras que ofrecen frutas y peces y aves del trópico. Un lienzo sin firma muestra a la Virgen María en el Cerro de Plata de Potosí, entre el sol y la luna. A un costado tiene el Papa de Roma y al otro el Rey de España. Pero María no está sobre el cerro, sino dentro de él. Es el cerro, un cerro con cara de mujer y manos de ofrenda. María Cerro, María Piedra, fecundada por Dios como fecunda el sol a la tierra. Eduardo Galeano. Bueno, así de fácil. Era otro color, no era fucsia. Bueno, mi idea es hablar un poco sobre la colonialidad en el pensamiento musical
tratando de establecer qué entendemos por colonialidad, para que se entienda claramente que la colonialidad es una característica del pensamiento actual y que cuando nosotros no pensamos demasiado en esto, nos convertimos en una suerte de reproductores de esa colonialidad. Por lo tanto, me interesa empezar definiendo el marco y estableciendo claramente qué entendemos como colonialidad. Para esto me interesa, en primer lugar, diferenciarlo del colonialismo. El colonialismo es un sistema de gobierno político-administrativo. Yo puse ahí un sistema de gobierno-sometimiento político-económico. ¿Sí? A través del colonialismo, un Estado domina a una nación que tiene un territorio diferente. Han existido a lo largo de la historia y existen distintas formas de colonialismo, de la cual lo que nosotros conocemos como el colonialismo occidental es el que se identifica con la modernidad, digamos, ¿no? Pero el colonialismo proviene del mundo antiguo, ¿sí? Los fenicios eran colonialistas y muchos pueblos establecían colonias, ¿sí? La variante del colonialismo que nosotros conocemos, o que tenemos más presente cuando hablamos de colonialismo, es la de la modernidad, que se inaugura en 1492, el 12 de octubre de 1492, ¿sí? O podríamos poner esa fecha como el momento inicial. La colonialidad, por el contrario, es un sistema de mecanismos de subalternización subjetivo y cultural que procede del colonialismo occidental moderno, pero lo sobrevive. Es decir, la colonialidad es el sistema a través del cual los sujetos y las culturas se subalternizan, es decir, se subordinan a los sujetos y las culturas hegemónicas. Se expresa en aspectos políticos económicos, pero también se expresa en aspectos epistemológicos y ontológicos. Es por eso que vamos a hablar de una colonialidad del poder para referirnos a los aspectos políticos y económicos a través de los cuales la colonialidad se expresa, pero también de una colonialidad del saber y de una colonialidad del ser. Son los distintos modos a través de los que las subjetividades y las culturas se subordinan a esas subjetividades y culturas, o modelos de subjetividades y culturas hegemónicos. El colonialismo actual puede reducirse a 16 enclaves en todo el mundo, que corresponden a pequeños lugares, la mayoría de ellos son pequeñas islas, que persisten con el gobierno metropolitano, digamos, y que funcionan como... La mayoría de ellos funcionan como paraísos fiscales, es decir, que están sostenidos por los gobiernos metropolitanos para generar directamente beneficios financieros, ¿sí? Esta reducción del mapa colonial, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XX, ha hecho pensar que el colonialismo es una cuestión superada.
tan superada se lo considera que si ustedes tienen oportunidad de ir a la sede de las Naciones Unidas, van a encontrar la oficina o el lugar que ocupaba tradicionalmente el Comité de Descolonización de la ONU convertido en un museo. Porque la ONU considera que ya hablar de colonialismo es hablar de un tiempo pasado. Lo cual, en términos estrictamente políticos, ni siquiera en términos estrictamente políticos y económicos, esto es así. Pero esto me permite a mí diferenciar la noción de colonialismo de la noción de colonialidad. Porque si bien el colonialismo, podríamos pensar que el colonialismo es un hecho del pasado, la colonialidad no solamente existe, sino que pervive y se reproduce a través de nuestras propias acciones como sujetos colonizados. Pero esto permite diferenciar los estudios postcoloniales de los estudios decoloniales, que son con los que yo me quiero detener. Los estudios postcoloniales son los que abordan las consecuencias e implicancias del colonialismo en el mundo postcolonial, sobre todo las consecuencias de los procesos de descolonización, es decir, todos los procesos políticos que llevaron a la autonomía de esos territorios que fueron colonias hasta no hace demasiado tiempo. Algunos focos de los estudios postcoloniales son, por ejemplo, la cuestión identitaria, el estatus de autonomía de esos territorios, la organización y el desarrollo económico de esos territorios. Alcanza principalmente los problemas de los territorios descolonizados durante la segunda oleada descolonizadora, es decir, durante la segunda mitad del siglo XX. ¿Sí? Si pensamos la primera oleada descolonizadora, la oleada descolonizadora de América Latina, de los imperios español y portugués, que tiene lugar durante el siglo XIX y finaliza con la independencia de Cuba a finales del siglo XIX, y la segunda oleada descolonizadora es la que corresponde a la descolonización de Asia, África y Oceanía en la segunda mitad del siglo XX, ya principalmente la descolonización de los imperios británico y francés, pero también parte de la descolonización del imperio portugués y de los Países Bajos. Y algunas otras colonias de Alemania y de Italia que habían quedado por ahí. La colonialidad, por el contrario, es un sistema actual de relaciones sociales establecido sobre una lógica de poder que se apoya en la supremacía del modelo de ser humano occidental. El sujeto modelo de ser humano occidental es el modelo del conquistador del siglo XVI, que es varón, blanco, europeo, cristiano, ciudadano, capitalista, patriarcal y heterosexual. Ese es el modelo de sujeto. Ese es el modelo de sujeto que impone la colonialidad. Y ese es el sujeto hegemónico. Todas las otras subjetividades están subalternizadas y son vistas como, digamos, variantes imperfectas de este modelo. La colonialidad se apoya en un fundamento ético, el fundamento ético de la modernidad, que consiste en que Occidente, Europa occidental,
se ve superior en la modernidad al resto del mundo y por lo tanto con la obligación moral, ético-moral, de civilizar al resto del mundo, de acuerdo a su modelo de civilización. Por lo tanto, desde el comienzo de la modernidad, desde el siglo XVI, Europa Occidental va a ejercer fuertemente su misión civilizatoria, que en el siglo XVI la ejerce a través de la religión principalmente, de acuerdo a la máxima cristianízate o te mato, y es una máxima que va variando a lo largo del tiempo. En el siglo XVIII va a ser civilízate o te mato, en el siglo XX va a ser desarróllate o te mato, y en el siglo XXI va a ser democratízate o te mato. Son estos principios civilizatorios los que van a fundamentar la intervención de Europa en el resto del mundo. Esta intervención va a hacer pie en las tres racionalidades occidentales hegemónicas. Cuando hablo de racionalidades, me refiero a las maneras a través de las cuales pensamos el mundo que nos rodea, ¿sí? Esas tres racionalidades occidentales hegemónicas van a ser, por un lado, la racionalidad cognitivo-instrumental hegemonizada por la ciencia moderna. Es decir, la Europa occidental va a brindarnos el modelo de entender el mundo y el cosmos a través de la ciencia moderna, ¿sí? El modelo de conocimiento científico. La racionalidad moral práctica, que va a estar ejercida por el derecho moderno, es decir, las formas de legislar y de controlar las relaciones entre las personas y entre las sociedades propias de la Europa occidental, ¿sí? Con un fuerte basamento en la necesidad de controlar la relación entre las personas y las propiedades de las personas, ¿sí? Por eso hablamos de que el derecho moderno es un derecho, principalmente es el derecho a la propiedad, ¿sí? Y la racionalidad estético-expresiva, que es la que nos explica de alguna manera los modos simbólicos a través de los cuales nosotros vemos al mundo y a través de los cuales nosotros expresamos nuestra propia sensibilidad, ¿sí? Esto va a estar dado en el modelo occidental, principalmente va a estar regulado por las bellas artes y la noción de bellas artes propia del siglo XVII, o elaborada principalmente a partir del siglo XVII, principalmente a través de los filósofos de la Ilustración, los filósofos ingleses y franceses. Esta noción de bellas artes es la noción de arte que nos atraviesa. Por eso, como decía Rosana recién, es muy difícil que nosotros pensemos el arte desde una perspectiva que no sea representacional, porque la noción de arte como representación es una noción propia de la noción de las bellas artes. Las bellas artes son aquellas que producen objetos cuya finalidad es la de ser contemplados. De ahí que se diferencian las bellas artes de las artes menores, las artes decorativas, las artesanías, donde los objetos de arte especialmente realizados para regocijo de los sentidos y para expresión de la sensibilidad humana pueden ser utilizadas para otras cosas que no sean exclusivamente la contemplación, ¿sí? Por ejemplo, el ritual, entre muchas otras cosas, ¿sí? Por el contrario, la noción de bellas artes va a estar vinculada a la idea de
el objeto que sirve solamente para ser contemplado. Y de ahí toda la idea de arte que nosotros tenemos, a través de la cual la contemplación es la actividad privilegiada. Por eso las instituciones de arte privilegiadas son el museo y el concierto, que representan las formas más sofisticadas, más puras, mejor dicho, de contemplación. Esta supremacía del pensamiento occidental fue impuesta por Europa occidental al resto del mundo, inicialmente a América, aunque hay un ensayo previo al descubrimiento de América, que es la mal llamada reconquista de Andalucía. En realidad fue una conquista, ¿sí? Donde España, como el primer Estado moderno, ensaya sus instrumentos de conquista. Y los ensaya con la población musulmana y judía, que era la población estable en Andalucía, ¿sí? Todos los mecanismos de dominación que los españoles y los portugueses van a ejercer en América a partir del siglo XVI fueron ensayados en la segunda mitad del siglo XV en Andalucía. De ahí que podemos decir que en realidad la colonialidad empieza en la propia Europa occidental, ¿sí? En el sur de la Europa occidental. El momento del encuentro entre el conquistador y el conquistado implica el momento de la imposición de una serie de jerarquías que quedan fuertemente establecidas a través de estas tres racionalidades distintas. Esas jerarquías globales que están imbricadas unas con otras son las que determinan esta colonialidad. La primera es la formación de clases según las formas de trabajo. Cómo se van a repartir los seres humanos en clases según cómo se asume el trabajo. La segunda es la división internacional del trabajo entre centro y periferia. De qué manera la periferia va a proporcionar las materias primas para que el centro las manufacture. Un sistema interestatal que está regulado por este sujeto varón europeo blanco. Una jerarquía etnorracial, ¿sí? El descubrimiento de América introduce presenta y elabora el concepto de raza. La idea de raza no existía previamente al descubrimiento de América y es inaugurado por el descubrimiento de América como parte del establecimiento de esta jerarquía étnico-racial. Una jerarquía global de género, donde se impone la noción de patriarcado europeo. Una jerarquía sexual, donde se impone la sexualidad del varón europeo. Una jerarquía espiritual, básicamente con la imposición del cristianismo en su expresión católica en la primera parte de la modernidad y luego a partir del siglo XVII en su expresión protestante. Una jerarquía epistémica que va a estar ejercida fundamentalmente por la noción de ciencia occidental. Una jerarquía lingüística donde se van a imponer las lenguas de Europa occidental, el portugués y el español en primer lugar, y luego el inglés, el francés y el alemán. Una jerarquía estética a través de la imposición de formas de belleza y del sentir propias del sujeto
español, del sujeto europeo que proviene del Renacimiento, una jerarquía pedagógica de matriz cartesiana, donde enseñar va a ser enseñar de acuerdo a las formas de la racionalidad heredada de la forma de la razón aristotélica, ¿sí? Heredada de los griegos, pero actualizada en el siglo XVII a partir del racionalismo cartesiano, y una jerarquía comunicacional donde se van a privilegiar ciertos modos de comunicación, una jerarquía ecológica donde el cuidado de la tierra va a estar y de la naturaleza va a estar subordinada a la concepción de la naturaleza como una fuente de riquezas. Y finalmente una jerarquía etaria, donde se va a privilegiar los sujetos que oscilan entre los 18 y los 60 años, ¿sí? Como los sujetos privilegiados, que son los sujetos que producen. Ahora se amplía. La edad. Fijémonos como todo esto puede seguirse una línea histórica, un recorrido histórico, que en realidad de la supremacía occidental, que en realidad se inaugura con la inauguración del segundo milenio, en el siglo XI, con el primer ensayo de conquista por parte de Occidente, que son las cruzadas, ¿sí? Hacia el otro, generado por Occidente, que va a ser el oriental. Las cruzadas fallan, principalmente porque fallan económicamente. Las cruzadas no se pudieron sostener económicamente, y es recién cuando América se convierte en el sostén de la empresa conquistadora, con las propias riquezas de América, que la empresa conquistadora tiene éxito, ¿sí? De manera tal que América no solamente es conquistada, sino que es expoliada en sus riquezas, primero en las riquezas mineras y más adelante en todo el resto de las riquezas naturales, y esto es lo que permite a Europa sostener económicamente la propia conquista. Luego, el siglo XVII en este desarrollo es clave porque es el siglo en donde se produce la sustitución imperial, donde los imperios del sur de Europa entran en decadencia en favor de los imperios del norte de Europa, principalmente el Imperio Británico, Francia y los Países Bajos. Esta sustitución imperial va a privilegiar al sujeto propio de esta sustitución, que va a ser el sujeto protestante y el sujeto racionalista. Este es un punto muy importante porque el siglo XVII es el siglo en el que nosotros empezamos, o Occidente, empieza a pensar a partir de las representaciones. Es el siglo de las representaciones, donde empezamos a pensar el mundo a través de los mapas, empezamos a pensar al ser humano a través de las representaciones pictóricas, principalmente de la escuela franco-flamenca. Empezamos a pensar la naturaleza a partir de las representaciones de los naturalistas, por ejemplo, de Linneo, de los botánicos y los zoólogos, ¿sí? Y empezamos a pensar la música a partir de la partitura. Es el siglo, como vamos a ver ahora, donde se establece la partitura como una forma estable de representación. Y finalmente,
los siglos XVIII y XIX, donde se da el reparto final del mundo por parte de los imperios, principalmente de Francia y de Inglaterra, aunque, como decía antes, los Países Bajos también tuvieron su tajada importante, Italia y Alemania también, aunque llegaron tarde, y eso desencadenó primero en la Primera Guerra Mundial y después en la Segunda Guerra Mundial, esa llegada tarde al colonialismo. En la música nosotros podemos observar el mismo recorrido y coincidencias muy importantes. En el siglo XI, la jerarquía o la jerarquización de un repertorio, que va a ser el repertorio gregoriano, que se va a imponer como el repertorio, y es el comienzo de la historia. Nosotros estudiamos historia de la música y empezamos por acá, y empezamos hablando de esto. Antes no hubo nada, ¿sí? Parece que no hubo nada. Y ahí empieza el mundo, donde empieza el repertorio gregoriano y los comienzos de la notación. A partir del siglo XVI, en la sistematización de las formas de enseñar y de aprender música reguladas por la institución Iglesia, en lo que en algún trabajo hemos denominado el modelo jesuita de enseñanza de la música. En el siglo XVII, en la consolidación de la notación musical occidental, ¿sí? Y del sistema armónico tonal, ¿sí? que va a ser la forma musical de la superioridad europea. Los filósofos de la música del siglo XVIII van a hablar justamente de la superioridad de la música europea en términos de dos cosas. La primera es que la música europea es la que se escribe y por lo tanto es superior, y la segunda es que la música europea llega a la perfección porque es la música absoluta, la música que puede prescindir de cualquier referencia que no sea al sonido mismo, vinculado esto a la noción de forma sonata como la forma musical pura, que no remite a ninguna referencia externa. Y finalmente, a finales del siglo XVIII, el modelo conservatorio como el modelo pedagógico hegemónico que regula todas las formas de pensar, aprender, enseñar y crear la música en Occidente. Rápidamente voy a enumerar una serie de características que el modelo conservatorio impone en la mirada de educación musical que nosotros tenemos hoy en día y de la cual nosotros nos convertimos en reproductores cuando salimos a enseñar de acuerdo a lo que aprendimos y lo que nos impuso el modelo. Primero, el predominio de un metalenguaje basado en conceptos prototeóricos desarrollados por la teoría occidental de la música. Nosotros hablamos de la música en términos de la teoría occidental de la música. Toda nuestra manera de hablar, no solamente en el conservatorio, en la escuela de música, sino entre los músicos, hagan lo que hagan con la música, está impregnada de ese metalenguaje. Hablamos de compases, intervalos, notas. La noción de nota es una noción justamente desarrollada por la teoría occidental de la música. La idea de notas musicales, ¿sí? El tratamiento de la música como un lenguaje. Nosotros tenemos acá una materia que se llama lenguaje musical, ¿sí? Por ejemplo, que yo dicto.
Y esto implica que nosotros asumimos que la música es un lenguaje, ¿sí? Esto tiene consecuencias importantes en cómo nosotros pensamos la música, desde muchos puntos de vista, cultural, pero también cognitivamente, es decir, cómo construyen los seres humanos los lenguajes y a partir de ahí cómo nosotros asumimos que el ser humano construye y piensa la música. La fragmentación del conocimiento musical en una multiplicidad de disciplinas académicas derivadas de la tradición teórica de los siglos XVII y XVIII y consolidadas hacia sus fines del siglo XIX. Esto es lo que se conoce como la disciplinarización de la música, es decir, la división del saber musical en disciplinas. Nosotros llegamos hoy día a una institución musical y nos enseñan armonía, contrapunto, forma, lenguaje musical, historia de la música, pedagogía musical, etcétera, etcétera. Ese cúmulo de disciplinas obedece a un proceso inaugurado por el racionalismo del siglo XVII. El desarrollo de una habilidad performativa exclusiva a través de la sistematización de aspectos biomecánicos de dicha habilidad, lo que conocemos como técnica instrumental, sobre la base de un fuerte disciplinamiento del cuerpo. Es decir, cuando nosotros vamos a estudiar música, elegimos un instrumento. No existe la idea de ir a estudiar música sin pensar en un instrumento y sin pensar en la necesidad de someter el cuerpo a la técnica de un instrumento. El establecimiento de un campo perceptual auditivo y motor de producción sonora como los dominios de cognición exclusiva involucrados en el hacer musical. Cuando nosotros hacemos música pensamos que es solamente cómo nos movemos sobre un instrumento y solamente cómo pensamos los sonidos musicales, ¿sí? Esa es una concepción netamente occidental. Otras cosmovisiones piensan la música desde el movimiento, por ejemplo, desde el vínculo con la naturaleza, desde el modo en el que se relacionan las personas con la naturaleza, por ejemplo. La noción de repertorio musical como demarcador del objeto de estudio y de la obra musical como unidad de análisis. Nosotros vamos a una escuela de música a estudiar un determinado repertorio y ese es nuestro objeto de estudio. Esta escuela tiene, por ejemplo, una carrera de jazz, una carrera de folclore, una carrera de tango, una carrera de música clásica, ¿sí? Es decir, que el objeto del estudio es un repertorio y la obra musical es la unidad de análisis. Cuando nosotros vamos cursando las materias vamos viendo obras. La secuencia didáctica basada en un material didáctico establecido a priori, vinculado en general a aspectos fragmentados de la experiencia musical. Nosotros pasamos por todas las materias y hay un método en cada materia, un método que nos está esperando. Y nosotros como estudiantes vamos pasando por ese método, ¿sí? Y ese método está establecido a priori. No importa quiénes somos, cómo somos, qué experiencia tenemos, de dónde venimos, qué queremos, ¿sí? Hay un método que está establecido a priori. En primer año es esto, en segundo año es esto, en tercer año es lo otro. El encuadre de enseñanza diádico como privilegiado y la consideración de otros encuadres como variantes imperfectas de esto. El encuadre de enseñanza es de a dos. El maestro con su alumno, en la soledad, entre cuatro paredes, y ahí le enseña todo el saber que tiene que ver con tocar el instrumento. Cualquier otro encuadre es una variante imperfecta de ese, ¿sí? Está visto como algo en cierta manera deficitario. La centralidad del sistema de notación musical como sustento epistemológico para la selección de contenidos, el lenguaje de la comunicación pedagógica, la elaboración de los marcos teóricos, la valorización y jerarquización del objeto de estudio y de la unidad de análisis y la evaluación de aprendizajes. Toda la manera en que nosotros como pedagogos de la música pensamos nuestro objeto de estudio para enseñarlo, ¿sí?, está delimitado por la lógica de la notación musical. Tanto es así que los programas se avienen a una enumeración de conceptos que emergen de la notación musical. Hablamos de compases, hablamos de escalas, hablamos de intervalos, hablamos de melodías. Agarramos el currículum de jardín de infantes y encontramos cosas como melodías por grado conjunto, ¿sí?
Y esos son conceptos que emergen de la notación musical occidental. Es decir, no podemos pensar la música si no es atado a cómo nos enseñaron en el siglo XVII a anotarla. La centralidad de una epistemología de matriz cartesiana en la valoración y jerarquización de los objetivos y contenidos de estudio, de las metodologías de enseñanza y de los desempeños evaluados. Es decir, pensamos toda nuestra metodología de la enseñanza de acuerdo a esa matriz cartesiana que nos lleva de lo simple a lo complejo. Empezamos con una nota, después 2 notas, después 3 notas, ¿no? De una noción donde anteponemos justamente esta idea de simple y pensamos que lo simple es más accesible, está más cercano y es más fácil y por lo tanto es inicial. Ante esta realidad y ante estas características de cómo nosotros aprendemos música y cómo nosotros a partir de todo esto consideramos que la música para nosotros es todo esto, ¿sí? Ahora, lo importante es pensar que todo esto es el resultado de qué es la música para el varón occidental, cristiano, blanco, propietario, ciudadano, heterosexual, patriarcal, ¿sí? Y que todas las otras experiencias del mundo tienen otras concepciones de música, ¿sí? Que nosotros nos las estamos perdiendo desde estos lugares. ¿Cómo podemos pensar entonces cuáles son las características que tiene la educación musical actual que hacen que estas cosas se reproduzcan? En primer lugar, es autopreservante, en cuanto tiende a fortalecer los pilares que mencionamos antes y a reproducirlos generación tras generación. Nosotros vamos repitiendo esto generación tras generación, con lo cual vamos preservando esta noción de música y de conocimiento musical. Es excluyente en cuanto limita la población de alcance real de cualquier emprendimiento educativo, más allá de las intenciones estatales o privadas de ampliar la oferta académica. Es decir, nosotros seguimos pensando que el músico es un sujeto particular, que tiene características particulares y que se diferencia del resto de la población. Eso también es una construcción de la modernidad europea. Es selectiva en cuanto establece criterios de escogencia para los cuales se puede acceder y permanecer en dicha formación. Es decir, establece qué sistemas van a ser los que van a permitir a una persona formarse musicalmente. Es ineficaz en cuanto a la mayor parte de las personas que acceden a la educación musical no logran cumplir los objetivos que se plantean en la educación, ¿no? Es autoritaria en cuanto contribuye a la fijación de la matriz de poder mencionada, al menos en el fortalecimiento de las jerarquías que señalábamos antes. Y es fragmentaria en cuanto no puede abarcar una cantidad creciente de fenómenos artísticos y expresivos que tienen lugar en el seno de la cultura. Deja de lado la mayor cantidad de cosas que tienen que ver con la experiencia musical en el seno de la cultura. ¿Cómo podríamos pensar entonces, a partir de todo esto, una educación musical que sea decolonial en este sentido? Es decir, que logre liberarnos de estas concepciones de la colonialidad musical y permita aprovechar otras experiencias musicales por fuera de estas. Identificar y analizar, estas son propuestas para ir pensando. Identificar y analizar contextos de construcción de conocimiento musical comunitario. Es decir, cómo se construye el conocimiento musical por fuera de estas lógicas. ¿Cuáles son los modos de circulación de saberes musicales vinculados a expresiones musicales que tienen lugar en encuentros intersubjetivos en el contexto de celebraciones populares, prácticas de enseñanza y aprendizaje, expresiones colectivas espontáneas y ámbitos de contención y de desarrollo social? Es decir,
cómo la construcción y circulación de conocimiento musical se da por ámbitos que están por fuera de los que esta matriz cartesiana de la que hablábamos antes reconoce como ámbitos propios de construcción de conocimiento. La formación de educadores musicales sobre la base de concepciones didácticas pluriversales, con particular atención al análisis de los problemas propios de cada cultura, de la cultura de pertenencia. El análisis y la crítica y debate sobre las epistemologías hegemónicas en el campo de la educación musical, como por ejemplo lo que estamos haciendo ahora en este momento, y las tensiones generadas con otras epistemologías, es decir, con otras maneras de concebir el conocimiento musical. Debates sobre la persistencia de la colonialidad en la regulación de los escenarios y las prácticas de educación musical. Si nosotros no reconocemos de qué modo persiste la colonialidad en nuestras prácticas de educación musical, mal vamos a poder superarlas. Las experiencias de educación musical que recuperen las ontologías de música y de músicos que contemplan la participación por sobre la contemplación. Esto me parece un dato muy importante. Nosotros seguimos muy influidos por la lógica de la contemplación. Y nosotros acá, por ejemplo, formamos músicos para que vayan a presentarse ante sujetos que vayan a contemplarlos. Y esto va en contra de las lógicas de participación que caracterizan las músicas de muchas culturas y de muchas de las experiencias musicales que nosotros tenemos, incluso en el seno de nuestra cultura. Contemplen la participación por sobre la contemplación, el colectivo social como músico. El músico no es un sujeto, sino que es un colectivo social. La indivisibilidad del cuerpo y de la mente musical, las funciones hedónicas y celebratorias de la musicalidad humana. El desarrollo de herramientas conceptuales, categorías de pensamiento, estrategias educacionales y políticas para la construcción de saberes musicales vernáculos propios de cada cultura, ¿sí? Entender cómo se piensa la música en las distintas experiencias, que no todas las experiencias musicales piensan la música basados en esas ontologías de notación musical, de teoría musical occidental, etc. Y el estudio de los procesos psicológicos particulares identificados en la construcción social del conocimiento musical en múltiples escenarios de participación. A mí me parece que estas cosas son algunas propuestas para empezar a cuestionar estas lógicas, de modo tal no que suprimamos la ontología de música del músico occidental, esta ontología de música y esta epistemología musical que ve a la música y a la construcción del conocimiento musical de esta manera propia del sujeto occidental moderno, sino que, por el contrario, nos permita aprovechar esa experiencia, pero al mismo tiempo aprovechar miles y miles de otras experiencias musicales que existen a lo largo del mundo, acá a la vuelta, en otra cuadra, y que se ven subalternizadas, desvalorizadas, invisibilizadas, suprimidas o directamente avasalladas por esa epistemología hegemónica. La idea es poder visibilizar, realizar lo que Santos denomina elaborar una epistemología de las ausencias y de las emergencias, es decir, de aquello que ha sido invisibilizado y de aquello que todavía no existe y que está por surgir, y que está bueno que estemos atentos a todo aquello que pueda dar cuenta de maneras diferentes de experimentar y sentir el mundo a través de nuestra experiencia musical. Eso es todo. Muchas gracias.